Rafael Cardona, bien vale un cristalazo para dimensionar la figura de este longevo personaje. 100 años carga sobre sus hombros con todo este cúmulo de reclamos todavía que siguen existiendo. Ha superado a su propia historia. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Pues Pepe, me da mucho gusto saludarte, me va muy bien, muchas gracias. Pues mira, ahora que tú hablas de los 100 años de Luis Echeverría, yo diría que evidentemente, como tú dijiste, su vida superó a su biografía. Y él no es un hombre que haya vivido ni 100 años de poder, ni siquiera 100 años de soledad. La soledad le vino en los últimos 50 años y yo creo que es un hombre que ha cargado sobre su espalda toda una cadena de críticas y de censura sobre su gobierno. Independientemente de que haya sido el único expresidente que sufrió la acción judicial y vivió dentro de su casa, encerrado como en un castillo inexpugnable, hasta en tanto no fueron determinadas las acciones penales que no se ejecutaron formalmente, pero que sí lo obligaron a vivir en un rincón, en una oscura esquina de la historia mexicana, después de haber sido un hombre poderosísimo y después de haber llevado la imagen de México por todo el mundo, una imagen de gran reivindicación internacional, un hombre que lo recordaba yo ahora cuando el gobierno de México presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas, por una enorme mayoría de votos, aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que como todas estas invocaciones románticas de la igualdad y la justicia internacional, reciben el voto aprobatorio de ese gran órgano de burocracia mundial y después se olvidan, como se olvidará esta convocatoria que años después ha hecho el gobierno de México en favor de la fraternidad universal. Pero Echeverría, ¿qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que Echeverría hizo en México? Bueno, por una parte hizo cosas sumamente innovadoras, como por ejemplo haber desarrollado el turismo mexicano a partir de ciudades planeadas exclusivamente con esa finalidad, y así se construyó Cancún. Yo tuve la suerte de estar en la playa cuando Luis Echeverría con una vara estaba trazando, según él, dónde podía empezar la zona turística, dónde podía acabar. Era como los ingleses cuando repartieron Palestina, o a la manera en que el Imperio Británico partió el Indostán para hacer el Pakistán. Bueno, pues así Echeverría dijo, aquí se va a hacer una gran ciudad turística, y se hizo. Y esa ciudad turística sostiene a la industria nacional hasta el día de hoy, en que casualmente se anuncia la expropiación de 2 millones de hectáreas para construir el Tren Maya. ¿Qué otra cosa nos dio Echeverría? Bueno, Echeverría instauró el lenguaje del populismo en la política mexicana. El populismo nacional y el populismo internacional. También construyó los andamios de la disculpa. Todo lo que ocurría en México era culpa de los emisarios del pasado. Todo cuanto pudiéramos imaginar venía de quienes no se resignaban a la transformación revolucionaria del México nacionalista y a la vez progresista. ¿Qué nos dejó en materia económica? Nos dejó un absoluto fracaso. Sus últimos meses sufrieron una devaluación que no se daba en México, pues ya tenía más de 25 años que la moneda permanecía estable en 12 pesos con 50 centavos de dólar, y después de ahí vino una de sus peores decisiones, que fue entregarle el gobierno a José López Portillo, que era un hombre dedicado más al ejercicio del placer que al ejercicio del poder. Y así nos fue, Pepe.
tenemos la edad suficiente para recordar aquellos años de enormes índices inflacionarios de 2 y 3 dígitos. Tenemos la memoria para recordar las devaluaciones, el saqueo de los ahorros públicos, los mexdólares, que ya no le tocaron a Echeverría, pero él puso las bases. Y tenemos también una historia que no se debería repetir y que, sin embargo, yo la veo constantemente, que es la polarización de los mexicanos. La polarización de Echeverría produjo, por un lado, la guerra sucia, que no era más que una guerra santa, era una cruzada en contra de los grupos guerrilleros, y el resultado fue que los grupos guerrilleros se volvieron en algunas ocasiones narcotraficantes. Ya no se les perseguía por motivos ideológicos, sino por motivos de delincuencia organizada. Y bueno, el choque contra los empresarios produjo el asesinato del gran gurú de la iniciativa privada mexicana, el constructor de todo el Grupo Monterrey, el poderoso, el económicamente poderoso Grupo Monterrey, que sin embargo quebró al poco tiempo y el gobierno tuvo que entrar en su rescate, como siempre ocurría en aquellos otros tiempos. ¿Qué nos deja el populismo de Echeverría? Pues no nos deja nada, Pepe. Nos deja el amargo sabor de un país experto en desaprovechar las oportunidades, experto en perder el tiempo, y una sociedad y un pueblo proclives a vivir hipnotizados por los interminables discursos de un demagogo que hablaba y hablaba y hablaba y seguía hablando. Hoy hace mucho tiempo que no habla, y eso es algo que todos le tenemos que agradecer. Luis Echeverría, dentro de algunos años, no sé cuántos, morirá en silencio. Gracias, Rafael. Gracias por esta ocasión. Gracias a ti, Pepe. Gracias, mucho gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.